Mi hijo vendió su casa y le dio $620,000 a mi nuera pa, que se los gastara. Y luego, sin avisar, se vinieron a vivir a mi casa. Yo les dije, no, y mi nuera, en vez de respetar, me soltó una cachetada en la cara. Ese mismo día, no lo pensé 2 veces y le hablé a mi abogado. Cuando recibieron la demanda, todo cambió. Me da gusto que estés aquí escuchando mi historia. Síguela hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad la estás mirando, para saber hasta dónde llega mi voz. Me llamo Bessie, tengo 64 años, y de veras pensé que conocía a mi hijo. Pensé que entendía al hombre que yo misma crié, al niño por el que sacrifiqué todo. Pero ese martes por la mañana, en octubre, me di cuenta de que estaba equivocada. Ese día me cambió la vida, me cambió lo que creía de la familia, de la lealtad y de la sangre. Yo estaba en mi jardín, cuidando mis rosales que todavía daban flores tarde en la temporada, cuando escuché un carro entrando en mi cochera. El motor lo reconocí al instante, era la camioneta de Terence, mi hijo. Pero sentí que algo no andaba bien. Se oía distinto, como con prisa. El portazo de las puertas sonó fuerte, con tensión. Me fui al frente de mi casa, una casa sencilla de 2 pisos, y ahí estaban, Terence parado en la entrada con su esposa, Lennox. Pero no traían cara de visita normal. Ella tenía 2 maletas grandes junto a sus pies y él venía sacando más bolsas de la cajuela. Mamá, me dijo mi hijo, con la voz cansada, tenemos que hablar. Me limpié las manos en mi mandil de jardinería y los miré bien. Mi hijo estaba agotado, todo desarreglado, la corbata chueca, con ojeras marcadas. Lennox, en cambio, parecía salida de revista, vestida con ropa cara, su cabello rubio bien peinado, como si no pasara nada. ¿Qué pasa?, pregunté mientras abría la puerta de la casa. ¿Todo está bien? Ellos entraron, y sus pasos retumbaban sobre mi piso de madera. Vi cómo Lennox paseaba la mirada por mi sala, revisando mis muebles, mis cuadros, como si estuviera calculando algo. Mamá, tenemos que decirte algo, empezó Terence, dejándose caer en el sillón viejo que antes usaba su papá, antes de que muriera hace 5 años. Yo me serví una taza de café que tenía lista desde temprano. Mis manos estaban firmes, aunque por dentro sentía un nudo en el pecho. Los escucho, dije. Terence volteó a ver a Lennox, y ella le hizo una seña apenas visible, como dándole permiso. Vendimos la casa, soltó él. Esas palabras cayeron pesadas en el aire. Yo puse mi taza sobre el platito con cuidado, y el sonido del clink me pareció más fuerte de lo normal. ¿Qué casa?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La nuestra, contestó. La de Maple Street. Esa casa, la preciosa colonial que yo misma les ayudé a comprar, a la que le metí $40,000 de mis ahorros para el enganche. La misma casa donde pasé fines de semana enteros pintando paredes hasta que me dolía la espalda, plantando el jardín que Lennox nunca valoró. ¿La vendieron?, dije, con la voz más débil de lo que quería mostrar. ¿Y por qué no me avisaron siquiera que pensaban venderla? Y fue Lennox la que habló, por primera vez desde que pisó mi casa. No necesitábamos tu permiso, Bessie. Es nuestra casa, dijo ella con un tono frío, como si nada. Pero había algo más en su voz, algo que me hizo sentir escalofríos en la piel. Entiendo que es su casa, respondí despacio, pero pensé, habíamos hablado de que ahí se iban a quedar por muchos años. Dijeron que era perfecta para criar a los hijos que querían tener. Terence se movió incómodo en el sillón. Los planes cambian, mamá. ¿Y cuánto les dieron por la casa?, pregunté. $620,000, contestó Lennox antes de que Terence abriera la boca. Lo dijo casi con gusto, como si estuviera compartiendo una gran noticia. Sentí que se me cortaba la respiración. $620,000, más de lo que yo había ganado en mis últimos 10 años de trabajo antes de jubilarme. Qué bien, alcancé a decir, forzando una sonrisa. ¿Y entonces a dónde se van a mudar? ¿Encontraron una casa más grande? ¿En un mejor distrito escolar, quizá? El silencio fue tan pesado que hasta dolía.
Terence no levantaba la mirada de sus manos, y Lennox revisaba sus uñas pintadas como si fueran más importantes que mi pregunta. En realidad, mamá, dijo al fin Terence. Pues pensábamos que podríamos quedarnos aquí contigo, solo un rato, en lo que vemos qué hacer. Parpadeé, convencida de que había escuchado mal. ¿Aquí? ¿Quedarse aquí? No más sería por poco tiempo, se apresuró a decir. Unos meses, no te daríamos molestias. ¿Y el dinero de la venta? Pregunté. Otro silencio. Este más pesado, más peligroso. Pues, dijo Lennox acomodándose la falda. Tenía unos gastos. Cosas que necesitaba resolver. ¿Qué clase de gastos? Pregunté. Cosas personales, respondió, con un tono que me daba a entender que para ella la plática ya había terminado. Pero yo no pensaba soltar el tema. Lennox, acaban de vender una casa por más de $600,000. ¿En qué lo pudiste gastar? Compré unas joyas, me interrumpió con descaro. También ropa. Le hice cambios al carro y le mandé detallar el interior. Ah, y me fui de viaje a un spa en California con mi hermana. Y, bueno, pagué mis tarjetas. Yo la miraba fija, esperando que siguiera explicando a dónde se había ido todo ese dinero. Pero no dijo nada más. Sentí un frío en el pecho, un vacío helado. ¿Cuánta joya, Lennox? Pregunté en voz baja. ¿Y eso qué importa? Respondió molesta. Era mi dinero para gastar. ¿Tu dinero? Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Por fin, Terence levantó la vista. Mamá, por favor. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos mientras nos levantamos otra vez. ¿Levantarse otra vez? Repetí, incrédula. Terence, acababan de tener más de $500,000. ¿Cómo que no están de pie? Es complicado, murmuró él. Miré a mi hijo y a su esposa, y por primera vez los vi con claridad. Terence, mi niño, al que había criado para ser responsable, para pensar antes de actuar, estaba sentado en mi sala, sin casa. A pesar de haber tenido en sus manos más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Y Lennox, que desde que se casó con mi hijo nunca había trabajado ni un solo día, estaba ahí sentada con un conjunto nuevo que seguro costaba más que todo lo que yo recibo al mes de mi pensión del Seguro Social. ¿Dónde quedó todo el dinero, Lennox? Le pregunté otra vez, ahora con la voz más firme. Ella volteó los ojos con fastidio. Y ya te dije, tenía gastos. ¿Y gastos de $620,000? Le solté. Eso no es asunto tuyo, Bessie. Algo dentro de mí tronó. Se volvió mi asunto desde el momento en que llegaste a tocar mi puerta pidiéndome dónde vivir. Terence se cubrió la cara con las manos. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil? Y dije poniéndome de pie, dejando mi café olvidado en la mesa. Terence, ayúdame a entender esto. Tenías una casa hermosa, dinero en el banco, y ahora me estás pidiendo que te mudes con tu madre de 64 años porque tu esposa se gastó todo en joyas y viajes de spa. No fue solo joyas y spa. Brincó Lennox, a la defensiva. También tenía deudas que pagar. ¿Qué deudas? Pregunté. De tarjetas de crédito. ¿Cuánto? Ella me fulminó con la mirada. De lo suficiente. Sentí que me estaba ahogando. Miré a mi hijo. Terence, dime tú. ¿Cuánto debía? Él levantó la cabeza despacio, y lo que vi en sus ojos me partió el corazón. Se veía derrotado, avergonzado, y como resignado, como si ya hubiera dejado de pelear desde hace mucho. Mamá, suspiró hondo. Como $80,000. ¿80,000? ¿En qué demonios gastó tanto en tarjetas? Ropa, contestó casi en un susurro. Zapatos, bolsas, viajes, muchos desde antes de casarnos. Y luego lo demás, el dinero de la casa. Terence miró a Lennox, que ahora estaba viendo su celular como si esta conversación no fuera con ella.
Quiso redecorar la casa de su hermana como sorpresa, agregó él. Y le compró un carro nuevo a su mamá. Y quiso invertir en el negocio de una amiga. ¿Qué clase de negocio? Le solté. Una boutique, contestó Lennox sin siquiera levantar la vista del teléfono. Y va a ser muy exitosa. ¿Y cuánto metiste ahí? Pregunté incrédula. 300,000, dijo con toda calma. Ese número me pegó como un golpe en el estómago. $300,000 invertidos en una boutique de una amiga, por una mujer que nunca había tenido un trabajo, nunca había manejado un negocio, y cuya única pasión era comprar y gastar. Respiré hondo, apenas con fuerzas, y le dije en voz baja. A ver si entendí bien, vendieron su casa por $620,000. 80,000 se fueron para pagar las deudas de tarjetas de crédito de Lennox. 300,000 para invertir en la boutique de su amiga. ¿Y lo demás? Pregunté. Ya te dije, contestó Lennox, ahora sí levantando la vista del celular, molesta. Tenía gastos. Las joyas, los viajes al spa, el detalle del carro, muebles para la boutique, regalos para mi familia, son cosas que se van sumando. Empecé a hacer cuentas rápidas en mi cabeza. Aunque le creyera todo, todavía deberían quedarle por lo menos $50,000, quizá más. ¿Dónde está el resto del dinero? Le solté. No hay resto, dijo sin parpadear. Se acabó. Acabado. Más de $600,000 desaparecidos en cuestión de meses, tirados en joyas, spas, deudas y en una boutique que yo estaba segura nunca iba a dar ganancias. Me dejé caer en mi sillón, sintiendo de golpe mis 64 años en cada hueso. Esto ya no era solo por el dinero. Era por el hijo que había criado, los valores que le había tratado de enseñar, y la mujer que lo había convencido de tirar todo por la borda. ¿Y ahora quieren vivir aquí? Dije. Solo temporalmente, repitió Terence. Miré alrededor de mi casa. 2 recámaras, un baño, una cocina chiquita. Había trabajado 30 años para pagar esta casa, para tener un lugar mío, donde pudiera vivir tranquila mi jubilación. ¿Y cuál es su plan? Pregunté. ¿Cómo piensan levantarse otra vez? Terence y Lennox se miraron entre ellos. Pues Terence seguirá trabajando, obvio, dijo ella con seguridad. Y la boutique pronto va a dar ganancias. ¿Y si no da? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Pues ya veremos qué hacemos. La miré fijamente. A esta mujer que convenció a mi hijo de vender su casa y de gastar más de $500,000 en unos meses. Estaba ahí sentada en mi sala, con la seguridad cínica de alguien que siempre espera que otros la mantengan. No, dije en voz baja. ¿Qué? Terence levantó la cabeza de golpe. Dije que no. No se pueden quedar aquí. La temperatura del cuarto bajó de golpe. Esa palabra quedó flotando en el aire como un reto. Vi cómo la cara de mi hijo se derrumbaba, pero lo que más me estremeció fue la reacción de Lennox. Su máscara perfecta se resquebrajó por un instante, mostrando algo frío, calculador. Mamá, no puedes hablar en serio, dijo Terence, alzando la voz. Somos familia. Y sí, somos familia, contesté, mi voz más firme de lo que sentía. Y por eso mismo no voy a ser cómplice de este desastre que ustedes mismos armaron. Lennox dejó su celular sobre mi mesa de centro con fuerza, mirándome directo. ¿Qué desastre, Bessie? Mi esposo tomó una decisión de negocios. No todas las inversiones dan frutos de inmediato. ¿Decisión de negocios? No pude evitar que se me saliera la incredulidad en la voz. Gastar $600,000 en joyas, viajes de spa y la boutique de tu amiga no es una decisión de negocios, Lennox. Es un gasto irresponsable. ¿Y tú quién eres para juzgar cómo gasto mi dinero? Me gritó, perdiendo por fin la compostura. No era tu dinero, le respondí en voz baja. Era el patrimonio de una casa por la que mi hijo trabajó, una casa en la que yo también ayudé con mis ahorros. Terence se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro frente a la ventana. Mamá, no estaríamos aquí pidiendo si tuviéramos a dónde más ir.
¿Y la familia de Lennox? ¿Por qué no los reciben ellos? Sus papás viven en un departamentito de una recámara, dijo Terence. Y su hermana no tiene espacio. ¿La misma hermana a la que Lennox gastó miles redecorándole la casa como sorpresa? Le solté. Los ojos de Lennox brillaron de coraje. Mis relaciones personales no son asunto tuyo. Me paré. Ahora sí se me había agotado la paciencia. Se volvieron mi asunto desde el momento en que llegaste a mi puerta pidiendo ayuda. Te gastaste el futuro de mi hijo en puras tonterías. ¿Y ahora esperas que yo limpie tu desastre? No son tonterías. Gritó Lennox poniéndose de pie. Tú no entiendes. Has vivido siempre en esta casita, con la misma ropa de siempre, manejando el mismo carro viejo. No sabes lo que es tener estándares. El golpe de sus palabras me dolió, pero no lo mostré. Oh no, Lennox. No sé lo que es vivir de lujos con dinero ajeno, esperando que otros me den techo cuando se me acaba. Terence volteó de la ventana, la cara roja. Mamá, por favor. Sé que Lennox cometió algunos errores. ¿Errores? Lo interrumpí. Terence, se gastó más de $600,000 en unos meses. Esto no es un error, es un patrón de comportamiento. No sabes nada de nuestro matrimonio, me escupió Lennox. No sabes lo que es estar casada con alguien que nunca quiere gastar en nada bueno. Lo que sí sé es vivir conforme a lo que tengo, le respondí. Sé lo que es ahorrar para lo que quiero en lugar de esperar que otros me lo paguen. La cara de Lennox se torció de rabia. Ay sí, la perfecta Bessie. La madre perfecta que crió al hijo perfecto, que vino a casarse con la mujer equivocada. Yo nunca dije eso. No hacía falta, me soltó con veneno. Se te nota cada vez que me ves. La verdad es que tenía razón en algo. Nunca me había gustado Lennox, desde que Terence me la presentó hace 3 años. Y no era por su origen ni por cómo se veía. Era por momentos como este, cuando se le caía la máscara y dejaba ver a la persona manipuladora y llena de derechos que realmente era. Lennox, le dije despacio. No me caes mal por quien eres. Me caes mal por las decisiones que tomas y por cómo destruyen la vida de mi hijo. Tu hijo es un hombre adulto y toma sus propias decisiones, me contestó al instante. ¿De veras? Porque desde donde yo estoy parada parece que tú tomas todas las decisiones y él nada más te sigue. Mamá, eso no es justo, dijo Terence con la voz tensa. Ah, no. Me giré hacia él. Entonces dime, Terence. ¿De quién fue la idea de vender la casa? Él dudó. Fue de los dos. Lo platicamos juntos. ¿Y de quién fue la idea de meter $300,000 en una boutique? Otra vez dudó. Lennox pensó que era una buena oportunidad. ¿Y de quién fue la idea de gastar $80,000 en pagar deudas de tarjetas de crédito que ni siquiera sabías que existían hasta después de casarte? Le pregunté directo. El rostro de Terence se puso rojo, se le notaba la vergüenza. Mamá, balbuceó. Contesta, Terence. ¿Quién ha estado tomando las decisiones financieras en tu matrimonio? Insistí. Las tomamos juntos, respondió, pero con una voz débil, sin convicción. Lennox soltó una carcajada seca, un sonido duro que rebotó en las paredes de mi sala. Ay, por favor, Terence. Dile la verdad a tu mamá. Dile cómo me rogaste que me casara contigo. Dile lo agradecido que estabas de que alguien como yo, siquiera volteara a ver a alguien como tú. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Alguien como tú? Repetí en voz baja. Sí, respondió Lennox con veneno en la voz. Alguien hermosa. Alguien sofisticada. Alguien que pudo haber tenido a cualquier hombre que quisiera. Tu hijo sabe que le tocó la lotería cuando se casó conmigo. Volteé a ver a Terence, esperando que por fin reaccionara, que defendiera su dignidad, que sacara un poco de carácter. Pero él solo miraba al piso, con los hombros caídos, derrotado. Y Lennox siguió, disfrutando cada palabra que salía de su boca. Y ahora, cuando necesitamos ayuda,
su propia madre nos da la espalda. ¿Qué clase de madre hace eso? La clase de madre que no va a ver cómo una mujer manipuladora destruye a su hijo, le contesté, ya sin poder contener la voz. Ahí fue cuando Lennox cruzó la línea. «Vieja amargada», y gritó con rabia. «Estás celosa porque tu hijo me eligió a mí en vez de a ti. No soportas que él me ame más a mí que a su patética y solitaria madre». «Lennox, basta», y dijo Terence, pero su voz era débil, sin fuerza. «No, no voy a callarme», siguió ella, fuera de control. «Ella necesita escuchar esto. Eres una señora miserable, viviendo en una casita vieja, celosa de todos los que tienen más que tú. ¿Y sabes qué, Bessie? Tu hijo ya no te necesita. Me tiene a mí». Algo dentro de mí tronó en ese instante. Años de quedarme callada, de tratar de ser diplomática, de ver cómo esta mujer envenenaba poco a poco mi relación con mi hijo, todo me explotó de golpe. «Lárguense», dije en voz baja, pero firme. «¿Qué?», se burló Lennox. «Que se larguen de mi casa». Lennox se rió con desprecio. «No nos puedes correr. No tenemos a dónde ir». «Ese no es mi problema», contesté sin titubear. «Mamá», suplicó Terence. «Por favor, piénsalo. No tenemos a dónde más ir». «Pues debiste pensarlo antes de dejar que tu esposa gastara todo tu futuro en joyas y tratamientos de spa», le respondí, con el corazón hecho pedazos. Lennox dio un paso hacia mí, con la cara retorcida de furia. «Tú no tienes derecho a hablarme así delante de mi esposo». «Y esta es mi casa», le contesté con toda la firmeza que pude reunir. «Y aquí yo hablo como me dé la gana. Y lo que quiero ahora es que se vayan». «Y no nos vamos a ir», dijo Lennox, cruzando los brazos como si me retara. «Terence, dile a tu madre que nos vamos a quedar». Volteé a ver a mi hijo. Ese hombre al que yo había criado para defender lo correcto, para proteger a los que amaba. Y lo vi ahí, en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. En lugar de ver al hombre fuerte que yo había criado, lo que tenía frente a mí era a un hijo derrotado, roto, que había dejado que su esposa lo pisoteara tanto tiempo, que ya ni se acordaba de cómo defenderse. «Terence», le dije despacito, tratando de que me mirara, «por favor, pídele a tu esposa que se salga de mi casa». Él volteaba de un lado a otro, entre ella y yo, con la cara llena de angustia, como un niño atrapado entre dos fuegos. «Mamá, por favor, nada más déjanos quedarnos unos días mientras resolvemos qué hacer», me rogó. «No», respondí firme, sin levantar la voz, pero con un no que no daba espacio a más. Ahí fue cuando Lennox perdió lo poco de compostura que todavía le quedaba. «Que está bien», y gritó, con los ojos desorbitados. «¿Quieres ser una egoísta sin corazón? Entonces vamos a asegurarnos de que todos sepan qué clase de madre eres». Se fue hecha una furia hacia la puerta, la abrió de un jalón tan fuerte que pegó contra la pared con un golpe seco. El ruido hizo que mis vecinos levantaran la cabeza, la señora Patterson, que estaba regando sus flores al otro lado de la calle, y los Johnson, que estaban barriendo su banqueta. Todos voltearon hacia mi casa, curiosos por el escándalo. «¿Quieren saber qué clase de mujer es realmente Bessie Mitchell?», y gritó Lennox, con la voz retumbando por toda la cuadra. «Es capaz de correr a su propio hijo a la calle, a su propia sangre». Sentí la cara encendida de pura vergüenza, mientras veía que varios vecinos dejaban de hacer lo suyo para ponerse a mirar. Mi hijo, mi nuera y yo hacíamos un espectáculo frente a todos. «Lennox, por favor», dijo Terence, con un tono que al fin parecía querer imponerse, pero ya era demasiado tarde. «No», gritó ella más fuerte. «Que todos se enteren. Esta mujer crió a un hijo que trabajó toda su vida para comprarse una casa bonita. ¿Y qué pasó? Que cuando la vida se puso tantito difícil y pedimos ayuda, ella nos cerró la puerta en la cara». La señora Patterson hasta se acercó un poco más, como para no perderse detalle. Lennox, con lágrimas corriendo por sus mejillas, siguió hablando, y yo sabía bien que esas lágrimas eran puro teatro. Nada más pedimos ayuda temporal, un lugar para quedarnos mientras nos levantábamos de nuevo. ¿Y qué hizo esta mujer sin corazón?
le dijo que no a su propio hijo. Yo seguía parada en la entrada, viendo esa actuación, sintiendo una humillación que no me había tocado en muchos, muchos años. Esta calle siempre había sido tranquila, un lugar donde mis vecinos me respetaban, y ahora todo eso se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Ya basta», y dije, saliendo a mi porche. «No, no basta», me contestó Lennox, girando hacia mí con el rostro deformado por la rabia. «¿Crees que eres mejor que los demás? Eres solo una vieja egoísta que no soporta ver felices a los demás. Lennox, párale ya», y le ordenó Terence. «¿Por qué? ¿Por qué se está avergonzando? Pues qué bueno. Debería sentir vergüenza». Y entonces, pasó lo impensable. Lennox se acercó, me miró directo a la cara y, delante de mis vecinos, delante de Dios y de todos, levantó la mano y me soltó una cachetada. El golpe resonó en la calle como un balazo. Yo me eché hacia atrás, con la mano en la mejilla, más sorprendida que dolida. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Ni siquiera Lennox parecía creer lo que acababa de hacer. La señora Patterson soltó un grito ahogado. El hijo adolescente de los Johnson, que estaba cortando el pasto, apagó la podadora y se quedó mirando con los ojos enormes. Yo volteé a ver a mi hijo, esperando que saltara a defenderme, a mostrar coraje porque su esposa acababa de agredir a su madre. Pero lo único que encontré fue un hombre confundido, abrumado, paralizado. «¿Me acabas de pegar?», le pregunté en voz baja, con un tono firme que ocultaba la furia que me estaba comiendo por dentro. Lennox levantó la barbilla, desafiante. «Te lo merecías», escupió. «Por tratar a tu familia como si fueran basura en la calle». Volteé a ver a mis vecinos. Todos lo habían visto. Todos eran testigos de la humillación. La señora Patterson tenía la cara horrorizada, los Johnson cuchicheaban entre ellos, y yo sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. Hasta el cartero se había detenido en su camioneta para mirar. «Terence», le dije casi en un susurro, «tu esposa acaba de golpearme enfrente de todo el vecindario». Él abrió la boca como si quisiera contestar, pero la cerró enseguida. «Mamá, ella está alterada. No quiso pegarte en la cara». Lennox se metió entre nosotros como un muro. «No intentes hacerte la víctima, Bessie. Tú misma te lo buscaste», escupió con esa voz arrogante que me revolvía el estómago. Me quedé viéndola fijo. Esa mujer no solo me había humillado frente a mis vecinos, sino que además había arrastrado a mi hijo a perder todo lo que había trabajado en su vida. Y ahora quería pintarme como la mala de la historia. «Salgan de mi casa», dije bajito, pero con firmeza. «Hazme que me vaya», se burló Lennox, con una sonrisa torcida. Miré a mi hijo por última vez, buscando aunque fuera un poco de dignidad, una chispa de coraje para defenderme. Pero lo que vi fue a un hombre completamente manipulado, incapaz de alzar la voz ni siquiera cuando su propia madre había sido agredida. «Tienen 5 minutos para agarrar sus cosas y largarse de mi propiedad», les advertí. «Si en 5 minutos no están fuera, llamo a la policía». «Y ni lo intentes», se rió Lennox, aunque en sus ojos ya se notaba la duda. Saqué mi celular del bolsillo y marqué el 911. Mientras sonaba la llamada, vi cómo el rostro de Lennox pasaba de soberbia a miedo puro. Me jaló del brazo a Terence. «Dile a tu madre que cuelgue el teléfono ahora mismo», le susurró con rabia. Pero yo ya estaba hablando con la operadora. Di mi dirección y expliqué que necesitaba oficiales para sacar a unos intrusos de mi casa, que además se habían puesto violentos. Cuando colgué, Lennox me miraba como si no pudiera creerlo. «¿De veras llamaste a la policía contra tu propio hijo?», me reclamó. «No», contesté muy tranquila. «Llamé a la policía por la mujer que me acaba de pegar delante de testigos». Por primera vez desde que la conocí, vi miedo real en sus ojos. Los policías llegaron en menos de 10 minutos, aunque a mí me parecieron horas. Era la oficial Martínez, una mujer joven, tal vez de unos 30 años, de mirada firme pero amable, y su compañero, el oficial Thompson, más grande, de cabello entrecano y cara de alguien que ya había visto demasiados pleitos familiares.
Para cuando entraron, Lennox ya se había acomodado el cabello, había dejado de llorar y fingía estar calmada. Pero yo podía ver cómo la desesperación todavía le temblaba en las manos. Terence estaba parado al lado de sus maletas, viéndose como un niño perdido que no sabía qué hacer. Señora, me dijo la oficial Martínez acercándose primero a mí, recibimos una llamada por una agresión. Y sí, contesté señalando mi mejilla que aún ardía. Esta mujer me abofeteó. El oficial Thompson volteó hacia Lennox. ¿Y es cierto, señora? Que ella estaba siendo irrazonable, contestó Lennox, como si eso justificara levantarme la mano. Solo necesitábamos un lugar donde quedarnos un tiempo y nos echó como si fuéramos unos desconocidos. Y eso no le da derecho a golpear a nadie, respondió firme la oficial Martínez. Luego me miró otra vez. Señora, ¿quiere levantar cargos? Yo volteé a ver a mi hijo. Ahí estaba, con la cabeza baja, sin decir una sola palabra en mi defensa. Ese hombre por el que yo había trabajado, al que le di todo mi amor, no era capaz de condenar a su esposa por pegarle a su madre. Y sí, dije en voz baja, pero sin titubear. Quiero levantar cargos, dije con firmeza. La cara de Lennox se puso blanca como papel. No puedes estar hablando en serio. La agresión es un delito serio, señora, dijo el oficial Thompson. Y tenemos varios testigos que vieron cómo le pegó a la señora Mitchell. Mis vecinos seguían afuera, mirando todo desde sus patios. La señora Patterson, con los brazos cruzados, asintió fuerte cuando la oficial Martínez volteó a verla. Yo lo vi todo. Y gritó ella. Le dio una bofetada a Bessie sin razón alguna. Que esto es ridículo, reclamó Lennox. Ella es mi suegra, es un pleito de familia. Familia o no, respondió la oficial Martínez con voz firme, una agresión es una agresión. Tiene que venir con nosotros. Cuando la empezaron a llevar hacia la patrulla, Lennox volteó con Terence y le gritó. No te quedes parado, haz algo. Pero mi hijo parecía congelado, viendo cómo se llevaban arrestada a su esposa en el jardín de su propia madre. Cuando al fin me miró, en sus ojos había algo parecido a reproche. Mamá, ¿de verdad tenías que hacerlo? Sí, contesté antes de que terminara. Tenía que hacerlo. Tu esposa me golpeó enfrente de todo el vecindario y tú no moviste ni un dedo. Ella es tu esposa y yo soy tu madre, pero parece que ya nada de eso significa algo para ti. El oficial Thompson se acercó con una tablita en la mano. Señora Mitchell, vamos a necesitar que venga a la estación a dar una declaración formal. ¿Podrá hacerlo en la tarde? Claro que sí, respondí sin dudar. La patrulla se fue con Lennox en la parte de atrás, y mientras tanto Terence volvió a meter sus maletas en su camioneta. Se movía despacio, como un hombre en shock. ¿A dónde vas a ir? Y le pregunté, a pesar de todo. Se encogió de hombros. No sé, tal vez a un hotel por esta noche. ¿Con qué dinero? Solté sin pensarlo. La pregunta quedó flotando en el aire. Los dos sabíamos que no podía pagar un hotel mucho tiempo. Los dos sabíamos que apenas empezaban sus problemas. Terence, le dije más suave. Esto no tiene que ser el final. Si la dejas, si aceptas que todo esto está mal, todavía podemos arreglarlo. Él me miró con unos ojos cansados. ¿Qué es mi esposa, mamá? No puedo simplemente abandonarla. Ella te abandonó desde el momento en que se gastó tu futuro en joyas y viajes al spa. No es tan sencillo, murmuró. Sí lo es, respondí con firmeza. Es exactamente así de sencillo. No dijo nada más. Subió a su camioneta y se fue, dejándome sola en el pórtico de mi casa, sintiéndome más sola que nunca desde que murió mi esposo. El resto del día se me fue como en una nube. Fui a la estación a dar mi declaración, explicando no solo la bofetada, sino todo lo que había pasado en esa confrontación. La detective Reynolds, que tomó mi testimonio, era muy profesional y paciente. Señora Mitchell, me dijo cuando terminamos, tengo que preguntarle, ¿es la primera vez que su nuera es físicamente agresiva con usted? Pensé unos segundos. Sí, físicamente sí. Pero emocionalmente, me ha manipulado por años.
¿Puede explicar un poco más?, me pidió la detective. Le conté cómo poco a poco me fue aislando de mi hijo, como siempre encontraba la manera de programar visitas cuando yo no podía ir, como lo convenció de dejar de venir a reuniones familiares y a las fiestas de Navidad. Le expliqué cómo fue volteándolo contra mí, haciéndolo creer que su madre era criticona, entrometida, y además cómo lo llevó a esta ruina económica. La detective Reynolds me preguntó: «Usted mencionó que ellos vendieron su casa y que se gastaron el dinero, más de $600,000, ¿verdad?». «Sí», respondí con un nudo en la garganta. Todo ese dinero se esfumó en cuestión de meses. La detective silbó bajito, sorprendida. «Eso es muchísimo dinero para acabárselo tan rápido». Yo bajé la mirada y contesté: «Es que ella, Lennox, tiene gustos caros, le gusta lo mejor de todo, y no sabe lo que es vivir con un presupuesto. No conoce límites. Y mi hijo simplemente la siguió en todo». «¿Y su hijo permitió eso?», preguntó la detective con cierta incredulidad. «Sí», suspiré. «Ella lo tiene completamente manipulado. Mi hijo ya no ve la realidad. No ve lo que ella le está haciendo, ni a él, ni a su futuro, ni a nuestra familia». Esa noche, cuando regresé a mi casa y me quedé sola, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té caliente entre las manos. Por primera vez me puse a pensar en serio en todo lo que estaba pasando. Denunciar a Lennox había sido solo el comienzo. Sabía que iba a regresar. Sabía que tarde o temprano los dos volverían a tocar mi puerta. Y la próxima vez quizá no serían tan directos en lo que pedían. Me vino a la mente la casa de la calle Maple, esa que yo les había ayudado a comprar. Fueron $40,000 de mis ahorros de retiro, dinero que me costó décadas de trabajo guardar. Dinero que, prácticamente, había desaparecido junto con todo lo demás. Pero entonces recordé algo. Cuando compraron esa casa, hubo muchísimo papeleo. Y como yo había puesto una cantidad tan grande para el enganche, el abogado de bienes raíces insistió en que se hiciera todo con ciertas protecciones legales. Me levanté, fui hasta el archivero y saqué una carpeta con la etiqueta «Compra de casa de Terence». Ahí estaban todas las copias de los documentos de la venta. Y entre ellas encontré algo que ya casi había olvidado, un pagaré. En su momento, el abogado me había dicho con firmeza: «Señora Michey, le recomiendo que esto quede estructurado como un préstamo y no como un regalo. Así usted queda protegida y su hijo entiende lo serio que es aceptar una suma tan grande». Yo me había resistido. No quería hacerlo sonar como un préstamo, yo solo quería ayudar a mi hijo. Pero Terence mismo había insistido. «Mamá, quiero pagarte. Esto tiene que quedar formal». El pagaré era clarísimo: $40,000 a devolver con un interés del 5% anual, con pagos que empezarían un año después de la compra. Y lo mejor, el préstamo estaba asegurado con la misma propiedad. Eso significaba que yo tenía un interés legal sobre la casa. Pero ellos vendieron la casa sin devolverme nada, sin siquiera mencionarlo. Ni una palabra. Con manos temblorosas levanté el teléfono y marqué el número del abogado James Crawford, el mismo que había manejado la compra. Su secretaria me dijo que podía recibirme a la mañana siguiente. Esa noche casi no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, recordando a Terence de niño, cómo corría a meterse a mi cama cada vez que había tormenta, cómo lloró el día que murió su papá y me prometió que siempre iba a cuidarme. Cómo brillaban sus ojos el día de su graduación. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cómo se había convertido en este hombre que guarda silencio mientras su esposa me insulta y me levanta la mano? Al día siguiente me levanté temprano, me puse mi mejor traje, me arreglé con cuidado y manejé hasta la oficina de James Crawford. Él era un hombre distinguido, de unos 60 años, con el cabello plateado y una presencia que imponía respeto desde que entraba uno a la sala. «Señora Michey», me dijo estrechando mi mano con calidez. «Siento mucho escuchar sobre los problemas que ha tenido. Por favor, siéntese y cuénteme todo lo que ha pasado». Me acomodé en la silla, respiré profundo y supe que lo que estaba a punto de decir cambiaría el rumbo de todo. Le expliqué todo desde el principio: la venta de la casa, el dinero que se gastaron, la agresión, el arresto. James me escuchó con calma,
sin interrumpirme, nada más apuntando algunas cosas en su libreta. Cuando terminé, se recargó en su silla, me miró con mucha seriedad y me dijo: «Bessie, ¿entiende que usted tiene un recurso legal muy fuerte aquí?» «¿Cómo que recurso legal?», le pregunté confundida. La nota de préstamo de los $40,000 quedó registrada como un gravamen en la propiedad. Cuando su hijo vendió la casa sin liquidar esa deuda, rompió el contrato. Eso le da a usted el derecho de demandar por incumplimiento y también por conversión de bienes. Sentí como un cosquilleo en el pecho. No era esperanza, pero sí algo más fuerte que la resignación. ¿Y eso qué significa en palabras claras? Significa, dijo James con calma, que usted puede demandar por todo el dinero del préstamo, más los intereses, más daños y perjuicios. Y como la deuda estaba asegurada con una propiedad, también podemos ir tras otros bienes que tengan para cubrir la sentencia. ¿Otros bienes?, pregunté casi en susurro. James sonrió, pero era una sonrisa dura. Pues habrá que ver qué les queda después de todo lo que se gastaron. Pasamos casi una hora en su oficina. Me explicó cada opción con detalle. Podía demandar civilmente, exigir el pago del préstamo, intereses y daños. También podía buscar cargos criminales, porque habían vendido algo que legalmente también me pertenecía. Sin mi permiso. Pero James, le dije con un nudo en la garganta, yo no quiero destruirle la vida a mi hijo. Lo único que quiero es que entienda que sus actos tienen consecuencias. Él me miró muy serio y contestó: a veces, Bessie, lo más amoroso que podemos hacer por alguien a quien queremos es dejar de salvarlo de las consecuencias de sus propios errores. Me fui a casa con esas palabras dándome vueltas en la cabeza. ¿Será que todo este tiempo yo lo había protegido demasiado? ¿Que por estar siempre ahí para levantarlo, él nunca aprendió a pararse solo? ¿Y si la que realmente lo estaba hundiendo era yo con mi manera de sobreprotegerlo? Al llegar, ya había tomado una decisión. Llamé a James y le dije que siguiera adelante con la demanda, no solo contra Lennox, también contra Terence. Los dos habían tomado la decisión de vender la casa, los dos se iban a enfrentar a las consecuencias. Y luego hice algo más. Llamé a un cerrajero, cambié todas las chapas de mi casa y contraté un sistema de seguridad con cámaras. Ya no iba a dejar que me tomaran desprevenida otra vez. Esa misma tarde me llamó Terence. Mamá. Lennox ya salió bajo fianza. Necesitamos hablar. Ah, no, hijo. No tenemos nada de qué hablar. Mamá, por favor. Ella está arrepentida, te golpeó porque estaba alterada. Terence, le dije despacio, con la voz firme, tu esposa me robó $40,000 y luego me golpeó porque me negué a mantenerlos después de que ustedes se gastaron más de $500,000. No hay nada que hablar. ¿Cómo que $40,000? Me respondió con tono incrédulo. Entonces le expliqué lo de la nota de préstamo, el gravamen en la casa y la demanda que ya había presentado esa misma mañana. Del otro lado de la línea se hizo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Mamá, dijo por fin, con la voz temblorosa, no puedes demandarnos. Somos familia. Y sí, Terence, somos familia. Y justamente por eso lo que hicieron duele 10 veces más que si un extraño me lo hubiera hecho. Pero no te robamos nada. Vendiste una casa que tenía un préstamo de $40,000 conmigo, y nunca me pagaste. Dime tú, ¿cómo le llamarías a eso? El silencio volvió a llenar la línea. Yo solo apreté el teléfono contra mi oído, esperando, pero él ya no respondió. ¿Por cuánto me estás demandando?, preguntó mi hijo con la voz temblorosa. Por los $40,000, más 3 años de intereses, más los gastos del abogado, más daños por incumplimiento de contrato y conversión. Mi abogado calcula que en total son como $60,000. Hubo un silencio pesado. Luego dijo: Mamá, no tenemos $60,000. Pues lo hubieras pensado antes de dejar que tu esposa gastara todo tu futuro en joyas y tratamientos de spa, le contesté con firmeza. Por favor, mamá, ¿no podemos arreglar esto de otra forma? Tal vez podemos pagarte poco a poco, con el tiempo. ¿Te refieres a cómo decía la nota de préstamo original?
Esa misma que ignoraron durante 3 años antes de vender la casa, le respondí, con un nudo en la garganta. Podía escucharlo respirar fuerte del otro lado de la línea. ¿Dónde se están quedando? Le pregunté. En un hotel, el más barato que encontramos. ¿Y cuánto tiempo pueden pagar ahí? Tal vez 1 semana, 2 si somos cuidadosos. ¿Y después qué? No lo sé, mamá, de verdad no lo sé. Por un instante, sentí que mi corazón se quebraba. Era mi hijo, mi bebé, y sonaba tan perdido, tan asustado, que casi cedo. Casi. Pero en ese momento recordé la mano de Lennox golpeando mi cara, su mirada fría, y mi decisión se hizo más firme que nunca. Terence, te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré. Pero no voy a permitir que me manipulen, que me roben ni que me falten al respeto. Si quieres tener una relación conmigo, tienes que asumir la responsabilidad de tus decisiones y de las consecuencias que vienen con ellas. ¿Y qué significa eso, mamá? Significa que tienes que decidir qué es más importante para ti, tu relación con tu esposa o tu relación conmigo. Porque ahorita no puedes tener ambas. Colgué antes de que respondiera. Tenía las manos temblando mientras ponía el teléfono en la mesa. Afuera, el sol se estaba ocultando sobre mi vecindario tranquilo. La señora Patterson estaba regando sus flores y el hijo de los Johnson daba vueltas en bicicleta en la cochera. Todo se veía normal, pacífico, pero yo sabía que nada volvería a ser normal. Al día siguiente, Terence y Lennox recibirían los papeles de la demanda. Y ahí se darían cuenta de que sus actos tenían consecuencias reales. Entonces, yo también descubriría si el hijo que había criado todavía existía en algún rincón del hombre en que Lennox lo había convertido. 3 días después de presentar la demanda, James Crawford me llamó con una noticia que me hizo sentir un escalofrío. «Bessie, necesito que te sientes», me dijo con voz grave. Yo ya estaba en mi mesa de la cocina, pero apreté más fuerte el teléfono. «¿Qué pasó, James?» Mi investigador estuvo revisando los antecedentes de tu nuera, y encontramos cosas que tienes que saber. ¿Qué tipo de cosas? Lennox tiene un patrón de este tipo de comportamientos. Antes de casarse con tu hijo, estuvo comprometida con otros 2 hombres. Y en ambos casos, las relaciones terminaron cuando ellos descubrieron que usaba sus tarjetas de crédito sin permiso. En un caso, me explicó James, Lennox acumuló más de $50,000 en deudas antes de que aquel hombre se diera cuenta. Sentí como el corazón se me iba al suelo. ¿Terence sabe todo esto? Pregunté casi sin voz. No lo creo. Ella es muy buena ocultando sus huellas. Pero hay más, Bessie. Me quedé helada. ¿Más? ¿Qué más puede haber? La supuesta boutique en la que invirtió tu nuera no existe. Mi investigador no encontró licencia de negocio, ni local, ni rastro alguno. Todo indica que fue solo un invento para que su amiga recibiera $300,000 gratis. Me llevé la mano al estómago, sentía náuseas. ¿De entonces, ese dinero ya se perdió? Así parece. Pero Bessie, hay algo todavía peor. Me apreté fuerte de la mesa, preparándome para lo que iba a escuchar. Lennox lleva, al menos, 6 meses teniendo un amorío. Tal vez más tiempo. El hombre es casado, tiene mucho dinero, y ella ha estado usando el dinero de tu hijo para financiar esa relación. ¿Qué? Apenas pude respirar. Sí, Bessie. Las joyas, los viajes al spa, el servicio del coche, todo era para mantener esa relación con él. La habitación me empezó a dar vueltas. Mi hijo trabajador y decente, había sido destruido por una mujer que lo trataba como si fuera un cajero automático, mientras se acostaba con otro. ¿Terence sabe del engaño? No lo creo. Pero escucha esto, el hombre ya terminó con ella. Mi investigador habló con la esposa de él, quien descubrió el asunto y le dio un ultimátum. Por eso Lennox anda tan desesperada por dinero y un lugar donde quedarse. Su sugar daddy la cortó. Cerré los ojos, intentando procesar todo. Ahora todo hacía sentido, la urgencia repentina de vender la casa, la forma tan loca de gastar, la desesperación cuando le dije que no se quedaran en mi casa.
Lennox no solo era irresponsable con el dinero, era una depredadora que había destrozado la vida de mi hijo para mantener su aventura. ¿Y qué hacemos con esta información?, pregunté. La usamos. En la demanda podemos argumentar que el dinero fue obtenido con fraude y engaño. Y además servirá para que tu hijo entienda, de una vez por todas, con quién se casó. Esa misma tarde, el notificador entregó los papeles legales en el motel donde Terence y Lennox se estaban quedando. Lo supe porque Terence me llamó 30 minutos después, su voz temblando de pura rabia. Mamá, ¿qué demonios es esto? Es una demanda, Terence. Te lo advertí. $67,000. ¿Nos estás demandando por 67,000? ¿Qué es lo que me deben? Más intereses, gastos legales y daños. No tenemos $67,000. Lo sé. Pero eso es lo que pasa cuando le robas a tu propia familia para pagar un estilo de vida que no puedes costear. Nosotros no te robamos. Terence, le dije, con calma pero firme, vendiste una casa que tenía un gravamen de $40,000 sin pagarme. En términos legales, eso se llama conversión de propiedad garantizada. Del otro lado, alcancé a oír a Lennox gritando algo, pero no distinguí qué. ¿Quieres saber si perdiste la cabeza?, dijo él. Pues dile a tu esposa que estoy perfectamente cuerda. Y que también estoy harta de que me roben y de que me falten al respeto. Mamá, por favor. ¿No podemos arreglarlo? ¿Tal vez llegar a un acuerdo? ¿O no, Terence? El momento de arreglarlo fue hace 3 años, cuando dejaste de pagar el pagaré por primera vez. O hace 6 meses, cuando decidieron vender la casa. O la semana pasada, cuando llegaron a mi puerta pidiendo ayuda después de gastarse más de $500,000. Ese tiempo ya pasó. ¿Entonces qué quieres que hagamos? Estamos viviendo en un motel. Quiero que consigan trabajo y empiecen a hacerse responsables del relajo que hicieron. Lennox no puede trabajar, nunca ha tenido un empleo. Pues ya le toca aprender. Mamá, no entiendes. Ella no puede estar en un trabajo de salario mínimo. Ella. ¿Y ella qué, Terence? ¿Es demasiado especial para trabajar? ¿Muy buena para contribuir a su propia manutención? El silencio se alargó. Al final, Terence habló más bajito. Y dice que te va a contrademandar por daño emocional o algo así. Casi me río. Que lo intente. Yo tengo testigos de que me agredió, y tengo documentos de cada $1 que me quitó. ¿Qué tiene ella? Escuché más gritos al fondo. Luego Terence volvió a la línea. ¿Quieres saber por qué nos estás haciendo esto? Porque los dos tienen que aprender que las acciones tienen consecuencias. Y, Terence, hay algo más que debes saber de tu esposa. ¿Qué cosa? Dudé un segundo. Era el momento de la verdad, salvar a mi hijo o perderlo para siempre. Ha tenido una aventura. El silencio fue brutal. Podía escuchar mi propio corazón. ¿Qué dijiste? Lennox tiene, por lo menos, 6 meses engañándote. El hombre es casado y con dinero. Ha estado usando tu dinero para mantener esa relación. Eso no es verdad. Y sí lo es. Mi abogado contrató a un investigador. Tenemos pruebas. ¿Contrataste a alguien para espiar a mi esposa? Contraté a profesionales para saber a dónde se fueron $600,000. La aventura salió a la luz en el proceso. Otro silencio. Entonces, por primera vez, escuché claro a Lennox al fondo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué mentiras te está metiendo de mí? Y dice que tienes una aventura, repitió Terence, con la voz hueca. La explosión se oyó hasta por el teléfono, gritos, negaciones, insultos. Me dijo de todo y de paso inventó unos nuevos. Terence, dije tranquila. Pregúntale por Richard Chaucer. Los gritos pararon en seco. ¿Quién es Richard Chaucer? Preguntó él. Pregúntale a tu esposa. Se oyó un murmullo, voces tapadas con la mano. Luego Terence volvió.
Dice que no conoce a nadie con ese nombre. Tiene 52 años, es dueño de una constructora, maneja un Mercedes negro. Le ha estado pagando las joyas y los viajes al spa desde hace meses. Su esposa se enteró la semana pasada y lo obligó a terminar con tu mujer. Otra vez silencio. Casi un minuto. ¿Sigues ahí, Terence? ¿Cómo sabes todo eso? Porque contraté profesionales para rastrear tu dinero. Y lo que descubrimos es que tu esposa ha estado destruyendo tu vida, paso a paso, para financiar una aventura con un hombre casado que ya la dejó. Dice que no es cierto. Claro que lo dice. ¿Qué esperabas que admitiera? Ahora está llorando, ¿verdad? Te está manipulando otra vez. Mamá, no puedo. Necesito pensar. Piensa en esto, Terence. Piensa en cómo te convenció de vender la casa sin hablarlo conmigo, aunque yo tenía un interés legal en esa propiedad. Y luego dime si eso es amor o manipulación. Piensa en cómo ella se gastó $600,000 en unos cuantos meses mientras tú estabas trabajando, confiando en que iba a tomar decisiones responsables. Piensa en cómo le pegó a tu propia madre enfrente de todo el vecindario y luego todavía esperaba que la defendieras. Ya voy a colgar, Terence. Espera. Pero la línea se cortó. Me quedé en la cocina mirando el teléfono, con el corazón apretado. No sabía si acababa de salvar a mi hijo o de perderlo para siempre. Pero lo que sí sabía era que le había dicho la verdad. Ahora lo que él hiciera con esa verdad ya no estaba en mis manos. A la mañana siguiente sonó de nuevo el teléfono. Era James Crawford. Bessie, tengo una actualización, me dijo con voz seria. Su hijo me llamó esta mañana. Quiere reunirse. ¿Reunirse para qué? Y pregunté, temiendo la respuesta. No dijo exactamente. Pero su voz sonaba distinta. No sé si derrotado, o tal vez más consciente. Es difícil de explicar. Acordamos vernos esa misma tarde en la oficina de James. Yo llegué temprano, nerviosa, con el estómago hecho nudo por el simple hecho de volver a ver a Terence. Cuando por fin entró, apenas lo reconocí. Siempre había sido delgado, pero ahora se veía consumido, flaco en exceso, como si la vida le hubiera chupado la fuerza. Su ropa le colgaba floja y tenía unas ojeras profundas que lo hacían ver 10 años más viejo. «Hola, mamá», me dijo en voz baja, tomando asiento frente a mí. «Hola, Terence», respondí con ternura, aunque por dentro quería abrazarlo y llorar. James estaba listo detrás de su escritorio, con su libreta y sus documentos a la mano. «Terence, me dijiste que querías hablar del caso», comenzó. «Quiero saber exactamente qué ha hecho mi esposa», dijo mi hijo con un tono seco. «Quiero ver todas las pruebas». Durante la siguiente hora, James le mostró cada cosa que el investigador había descubierto. El romance con Richard Chawson, documentado con recibos de hotel y estados de cuenta de tarjeta. La supuesta boutique, que en realidad nunca existió y solo fue una forma de sacarle $300,000 a mi hijo para dárselos a la amiga de Lennox. Todo el historial de engaños financieros con parejas anteriores. Y la deuda de más de $50,000 en tarjetas de crédito que Terence ni siquiera sabía que existía. Yo lo miraba encogerse en la silla con cada revelación. Cuando James terminó, Terence ya no podía ni sostenerme la mirada. Solo veía sus manos temblorosas mientras las lágrimas le corrían silenciosas por el rostro. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté suavemente. Ni en el motel. No sabe que estoy aquí. ¿Y qué vas a hacer, hijo?, quise saber. Terence levantó la cara. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. No lo sé, mamá. De verdad no lo sé. Toda mi vida, todo lo que yo pensaba sobre mi matrimonio, sobre mi esposa, resulta que era una mentira. Se le quebró la voz y yo sentí que el corazón se me partía en dos. Lo siento mucho, mi amor. Lo siento de verdad, le dije, apenas logrando contener mis propias lágrimas. Que ella me ha estado robando por años, continuó Terence. No solo gastando dinero, robándome. Engañándome, mintiéndome, viéndome la cara. Y cuando tú intentaste abrirme los ojos,
Yo la elegí a ella antes que a ti. Le tomé la mano con firmeza. No te castigues, hijo. Tú fuiste manipulado por alguien que sabe manipular mejor que nadie. No fue tu culpa. Terence se limpió las lágrimas con la manga. Tengo 35 años, mamá. Ya debería haber visto las señales. Lo abracé en silencio, deseando con todas mis fuerzas que esta vez sí me dejara ayudarlo. Yo debería haberme cuestionado por qué ella nunca quiso trabajar, por qué siempre pedía más dinero, por qué estaba tan apurada por vender la casa. James carraspeó y dijo: Y Terence, la pregunta ahora es qué quieres hacer con la demanda. Tu mamá tiene derecho a recuperar el dinero que le debes, pero podríamos negociar un plan de pago si... No, interrumpió Terence con firmeza. Ella merece que se le pague todo de inmediato. Dijo: Tú mismo dijiste que no tienes el dinero. Lo conseguiré. Pediré un préstamo, trabajaré horas extra, venderé lo que tenga que vender. Mamá, tú pasaste toda mi vida tratando de protegerme, y yo te pagué dejando que mi esposa te robara y hasta te agrediera. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. No pienso pelear la demanda. Te mereces hasta el último centavo. Sentí que mis propios ojos se llenaban de lágrimas. Terence. Mamá, también quiero que sepas algo. Hoy mismo voy a meter la demanda de divorcio. No puedo seguir casado con alguien que me ha mentido en absolutamente todo. El alivio que sentí en ese momento fue indescriptible. ¿Y qué pasará con Lennox?, pregunté con cautela. El rostro de mi hijo se endureció. Ya no es mi problema. Ella es adulta y tomó sus decisiones. Que aprenda a vivir con las consecuencias. Al salir de la oficina de James, Terence y yo caminamos juntos hacia nuestros carros. Cuando llegamos al mío, se detuvo y me miró con ojos cansados. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que te lastimé de formas que tal vez nunca se puedan reparar, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de hacer las cosas bien contigo. Le acaricié la mejilla como solía hacerlo cuando era niño y necesitaba consuelo. Ya lo estás haciendo, hijo. Ya lo estás haciendo. Mientras manejaba de regreso a casa, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No solo la esperanza de recuperar mi dinero, sino la esperanza de recuperar a mi hijo. Pero también sabía que Lennox no se iba a rendir fácilmente. Una mujer que había pasado años manipulando y engañando no iba a aceptar la derrota sin pelear. Y cuando lo hiciera, seguramente se pondría feo. Y yo tenía razón en preocuparme. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. 3 días después de que Terence metió la demanda de divorcio, Lennox apareció en mi casa a las 6 de la mañana, golpeando la puerta como loca. Me asomé por la mirilla y la vi en la entrada con la misma ropa del día anterior, el cabello hecho un desastre y el rímel corrido por las mejillas. Parecía que no había dormido en días. «Bessie», gritaba con una voz tan fuerte que despertó a todo el vecindario. «Sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo». Yo no me moví. Mi nuevo sistema de seguridad estaba grabando todo, y no pensaba dejarla entrar. «Destruiste mi matrimonio», seguía gritando. «Volviste a mi esposo en mi contra con tus mentiras». La señora Patterson, que vivía enfrente, encendió la luz de su porche, y el perro de los Johnson empezó a ladrar sin parar. Agarré mi celular, lista para volver a llamar a la policía si era necesario. «No me voy hasta que hables conmigo», gritaba Lennox. «Me lo debes». Presioné el botón del intercomunicador de mi sistema de seguridad. «Lennox, necesitas salir de mi propiedad de inmediato o voy a llamar a la policía». «Perfecto. Llámales, que escuchen cómo destruiste la vida de una mujer inocente». «Inocente». Esa palabra habría sido hasta chistosa, si la situación no fuera tan patética. «Tienes 30 segundos para irte de mi propiedad», le dije con calma por el intercomunicador. «No. No me voy hasta que admitas lo que hiciste». Marqué al 911 y di mi dirección. «Habla Bessie Mitchell, de la calle ELM. La mujer que me agredió la semana pasada está de nuevo en mi propiedad. Se niega a irse y está causando un disturbio.
La operadora me aseguró que los oficiales ya venían en camino. Seguramente Lennox me escuchó hablar, porque empezó a golpear la puerta con más fuerza. No puedes esconderte detrás de la policía para siempre, Bessie. Todos necesitan saber qué clase de persona eres en realidad. Y entonces hizo algo que hasta a mí me sorprendió. Empezó a gritar cosas de nuestra vida familiar para que todo el vecindario escuchara. Esta mujer puso a su propio hijo en contra de su esposa. Gritaba con todas sus fuerzas. Pagó investigadores privados para espiarnos. Está tratando de robarnos el dinero. Miré por la ventana y vi a varios vecinos salir de sus casas para ver el escándalo. Algunos incluso ya estaban grabando con sus celulares. Exactamente lo que Lennox quería: humillarme públicamente, pintarme como la villana de su retorcida historia. Ella está celosa porque su hijo me ama más a mí que a ella. Siguió gritando Lennox. No soporta que él me eligiera a mí, y por eso quiere destruir nuestro matrimonio. Los policías llegaron justo cuando ella ya empezaba a gritar detalles de nuestra situación financiera como si fueran chisme para todo el vecindario. Venía la oficial Martínez, junto con un oficial nuevo que no conocía. Señora, necesita tranquilizarse y hacerse a un lado de la puerta, ordenó firme la oficial Martínez. Yo no estoy haciendo nada malo, protestó Lennox. Solo quiero hablar con mi suegra. La señora Michey le pidió que se fuera de su propiedad. Necesita obedecer, respondió Martínez con frialdad. Ella está destruyendo a mi familia. Contrató investigadores para espiarme a mí y a mi esposo, insistió Lennox. El oficial nuevo, cuyo gafete decía Johnson, dio un paso al frente. Señora, lo que la señora Michey haga con su dinero no es asunto suyo. Esta es su propiedad, y tiene derecho a pedirle que se retire. Pero está mintiendo sobre mí. Anda diciendo que tengo un amante. La oficial Martínez revisó sus notas. ¿Usted es Lennox Michey? ¿La misma persona que arrestamos aquí la semana pasada por agresión? De eso no fue agresión, apenas fue un toquecito. Y le dio una bofetada en la cara a la señora Michey, frente a varios testigos. Eso es agresión. La miré desde mi ventana mientras Lennox se desmoronaba por completo. Cayó de rodillas en mi porche, llorando exageradamente. Por favor, suplicaba mirando directo a mi puerta. Por favor, Bessie. No tengo a dónde ir. Terence me corrió del motel. Ya metió la demanda de divorcio. No tengo dinero. Por favor, no me hagas esto, suplicó Lennox con voz quebrada. Por un segundo sentí un poco de lástima, un piquetito en el corazón. Pero en cuanto recordé los $600,000, el romance escondido con Richard Chawthorne, la supuesta inversión en una boutique falsa y todas las mentiras, mi compasión se apagó. El oficial Johnson la levantó del piso y le dijo con firmeza: Señora, tiene que irse a otro lugar. Si vuelve a aparecer aquí, la vamos a arrestar por allanamiento. ¿Y a dónde se supone que vaya? No tengo dónde. Y gritó desesperada. Ese no es problema de la señora Michey, respondió seria la oficial Martínez. Tiene 5 minutos para subir a su carro y largarse, o la detenemos. Después de que la policía se la llevó, marqué de inmediato a Terence. Contestó en el primer tono. Mamá, me enteré, lo siento tanto. Le dije que no se acercara a ti. ¿Dónde está quedándose? No sé, le contesté. Suspiró. Ayer, después de que metí la demanda de divorcio, le dije que tenía que irse del motel. Ya no puedo pagar por los dos. ¿Y no tienes idea de dónde se fue? Pregunté. Mencionó que quizás se quedaría con la amiga esa de la boutique falsa, pero la verdad, mamá, no me importa. Ya terminé de cargar con sus problemas. Al escucharlo, sentí un orgullo enorme. Esa fuerza en su voz era el verdadero Terence, el hijo que eduqué para hacerse responsable de sus actos y no justificar lo injustificable. ¿Y tú cómo vas? Le pregunté. Estoy en un motel semanal al otro lado de la ciudad. No es de lujo, pero está limpio y puedo pagarlo mientras me organizo. He estado trabajando horas extras para juntar dinero y devolverte lo que te debo. Terence,
No tienes por qué, quise decir. Sí, mamá. Sí debo. Dejé que mi esposa te robara y luego no moví un dedo cuando te agredió. Necesito corregir esto. Ese mismo día por la tarde, James Crawford me llamó. Bessie, tenemos un problema, me dijo en tono serio. Lennox contrató a un abogado. ¿Cómo? Pensé que no tenía ni un centavo. No tiene, pero parece que encontró un licenciado que aceptó trabajar por comisión. Y están alegando que tu demanda es acoso, que estás usando el sistema legal para meterte en su matrimonio. Sentí que la presión se me subía hasta la cabeza. Eso es absurdo. Lo sé, pero tenemos que prepararnos. También están diciendo que el pagaré no es válido porque fue entre familia y que nunca hubo verdadera intención de cobrar la deuda. Claro que sí hubo intención. Por eso lo hicimos formal. Lo sé, y podemos probarlo. Pero el abogado de ella es de esos que hacen sonar bien hasta los peores casos. Necesitamos tener todo documentado, cada interacción, cada pago perdido, cada intento que hiciste por arreglar las cosas antes de demandar. La semana siguiente me dediqué a juntar todo, registros de llamadas donde se veía cuántas veces le hablé a Terence y siempre contestaba Lennox con alguna excusa, correos electrónicos preguntando por su situación financiera. Recibos de préstamos que les hice por emergencias que jamás me pagaron. Al ver todo junto, quedaba clarísimo, yo no era una suegra rencorosa intentando destruir un matrimonio. Yo era una madre preocupada que intentó ayudar y terminó siendo engañada y robada. Pero Lennox no iba a rendirse. 2 días antes de la audiencia, apareció en mi trabajo. Yo era contadora medio tiempo en un pequeño despacho, un empleo que había tomado después de jubilarme para mantenerme activa y complementar mi pensión. Y ahí estaba ella, de pie en la recepción, como una sombra que no me dejaba en paz. Yo estaba en mi escritorio trabajando en los reportes de fin de mes cuando la recepcionista me llamó para decirme que tenía una visita. Dice que es tu nuera, me dijo Jenny. ¿La paso? Sentí que el corazón se me iba al suelo. No, dile que estoy ocupada y que no recibo visitas en horario de trabajo. Unos minutos después, Jenny volvió a marcar. O no se quiere ir. Dice que puede esperar todo el día si es necesario. Ya está incomodando a otros clientes. Suspiré y fui hasta la recepción. Ahí estaba Lennox, sentada en la sala de espera, con su ropa más cara, como si viniera a una junta de negocios en lugar de un pleito. Lennox, tienes que irte. Este es mi lugar de trabajo. Solo quiero hablar, dijo en voz alta, lo suficiente para que todos la escucharan. 5 minutos, es todo lo que pido. Podía ver a mis compañeros de oficina mirando desde sus escritorios, curiosos con el drama que nunca pasaba ahí. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, Bessie, sé que me equivoqué. Sé que te lastimé a ti y a Terence, pero estoy intentando arreglar las cosas. Su voz sonaba tan sincera que por un momento casi le creí. Pero enseguida recordé que era la misma mujer que me había visto a los ojos para mentirme sobre engaños, dinero gastado y 1000 cosas más. ¿Qué quieres, Lennox? Quiero arreglar la demanda. Quiero que estemos en paz. Perfecto. Págame los $67,000 que me debes y retiro la demanda. Sabes que no tengo ese dinero. Entonces no tenemos nada que hablar. Se levantó y se me acercó. Bessie, por favor. Me equivoqué, pero no merezco que mi vida se destruya por eso. Tu vida la destruiste tú solita cuando decidiste robarle a la familia y engañar a tu esposo. Por un segundo se le cayó la máscara y vi a la verdadera Lennox, fría, calculadora, peligrosa. Muy bien, dijo en voz baja. Si así quieres jugar, así jugaremos. Pero no creas que esto se acaba aquí. Yo sé cosas de tu hijo que te sorprenderían. ¿Qué tipo de cosas? Sonrió con una mueca cruel que me puso la piel de gallina. Digamos que Terence no ha sido del todo honesto contigo. Antes de que pudiera preguntar más, se dio la vuelta y se fue, dejándome con una sensación de miedo en el estómago. Esa tarde, llamé a Terence y le conté de la visita de Lennox. Y dijo que sabe cosas de ti que me sorprenderían. ¿Qué quiso decir?
Terence se quedó callado un buen rato. Mamá, hay cosas que nunca te conté, cosas de las que no estoy orgulloso. Sentí como se me apachurraba el corazón. ¿Qué cosas? Cuando Lennox y yo recién nos casamos, hice algunas cosas, financieras, que no eran del todo legales. ¿Cómo qué cosas? Falsifiqué unos documentos para que nos dieran mejor tasa en el préstamo del primer carro. También no declaré cierto dinero en efectivo en los impuestos un año. Y cuando compramos la casa, inflé mis ingresos en la solicitud de la hipoteca. Me sentí mal del estómago. Terence, ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque me daba vergüenza. Y porque Lennox me convenció de que era normal, que todos hacían eso, y además guardó pruebas. Se quedó con copias de todo. Decía que era para nuestros archivos, pero ahora entiendo que las guardaba como seguro, para usarlo contra mí si algún día intentaba dejarla. Cerré los ojos, entendiendo la magnitud de todo. Lennox no solo era una gastalona manipuladora. Era una criminal que llevaba años enredando a mi hijo, fabricando evidencia para destruirlo en cuanto tratara de escapar. Terence, le dije, tienes que contarle todo esto a James Crawford de inmediato. Mamá, si esto sale a la luz, puedo ir a la cárcel. Puedo perder mi trabajo, mi licencia profesional, todo, dijo Terence con la voz temblorosa. Y si no se lo dices y Lennox lo usa en la corte en tu contra, vas a perderlo todo de todos modos, le contesté firme. Al menos, si lo enfrentas ahora, podremos controlar cómo se da a conocer. La mañana siguiente me senté en la oficina de James Crawford, junto a mi hijo, mientras él confesaba sus errores financieros. James lo escuchó sin juzgarlo, tomando notas y haciendo preguntas para aclarar los detalles. Cuando Terence terminó, James se recargó en su silla y nos miró muy serio. Esto es grave, dijo por fin, pero no es imposible de arreglar. El tiempo legal ya venció en algunos de estos asuntos, y los otros se pueden resolver con una declaración voluntaria y pagando las multas correspondientes. ¿Y la demanda? Pregunté con la voz tensa. La demanda ahora es más complicada, respondió. Pero, Bessie, quiero que entiendas algo. Tu nuera no solo quiere evitar pagarte. Ella quiere destruir la vida de tu hijo como castigo por haberla dejado. Esto ya no es cuestión de dinero. Esto es una cuestión de control. Al salir de la oficina, lo supe con claridad, la verdadera pelea apenas estaba empezando. Lennox había mostrado su lado más oscuro, y estaba dispuesta a arrastrar a todos con tal de no aceptar la responsabilidad de sus actos. Pero yo tampoco era la misma mujer ingenua que les abrió la puerta 3 semanas antes. Ahora era más fuerte, más enojada, y con una determinación absoluta, proteger a mi hijo de ese monstruo con el que se había casado. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentí que podíamos ganar. El día de la audiencia, me sorprendió lo pequeño y sencillo que era el juzgado, bancas de madera gastada y luces fluorescentes que hacían ver a todos pálidos y cansados. Me senté detrás de la mesa de James Crawford, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, mientras observaba a Lennox entrar con su abogada. Era una mujer de unos 40 años, muy arreglada, con un traje elegante y con cara de que cobraba cada minuto. Lennox también había invertido en su apariencia, el cabello recién peinado, maquillaje impecable y un vestido azul conservador que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Estaba lista para interpretar su papel, la nuera víctima, la pobre inocente perseguida por la suegra mala y vengativa. Terence estaba sentado a mi lado, nervioso pero firme. Durante esa semana había trabajado con James para confesar de manera voluntaria sus irregularidades financieras ante las autoridades. Eso significaba pagar multas y quizás perder su trabajo actual, pero también significaba que Lennox ya no podía usar esa información para hundirlo. De pie, anunció el alguacil cuando la jueza Patricia Arís entró. Una mujer de unos 60 años, de cabello plateado y con una expresión severa, de esas que dejan claro que ya ha escuchado todas las historias tristes del mundo. La primera en hablar fue la abogada de Lennox, la señora Sarah Chen. La abogada de Lennox pintó una historia como si fuera sacada de una telenovela. Habló de una mujer joven atrapada en una situación imposible, convertida en víctima de una suegra que nunca la aceptó y que ahora estaba usando el sistema legal para meterse en su matrimonio. Señoría, dijo la señora Chen,
con una voz cargada de falsa compasión, mi clienta cometió algunos errores financieros, como muchos jóvenes lo hacen, pero la respuesta de la señora Michei ha sido desproporcionada y vengativa. Contrató investigadores privados para espiarla, convenció a su hijo de pedir el divorcio y ahora pretende sacarle dinero a una mujer que no tiene medios para pagar. Hizo que Lennox pareciera una víctima inocente que, en el peor de los casos, había gastado demasiado en ropa, y no la mujer que realmente era. Alguien que había robado más de $600,000 mientras mantenía un romance a escondidas. Cuando le tocó el turno a James, él no habló con adornos ni con drama. Simplemente fue colocando los hechos uno por uno, el pagaré de $40,000 firmado y legalmente válido, los 3 años de pagos incumplidos a pesar de los múltiples intentos de cobro. La venta de la casa sin liquidar la deuda, y hasta la agresión física que había sido vista por varios vecinos. Señoría, dijo James con firmeza, este no es un caso de una suegra vengativa molestando a su nuera. Este es un caso de fraude sistemático, de una mujer que vio a mi clienta como una presa fácil. Y entonces hizo algo que nadie esperaba, llamó a Richard Fawthorne como testigo. Todos volteamos a ver cuando un hombre de mediana edad, con un traje carísimo y el rostro tenso, entró al juzgado. Caminaba como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Bajo juramento, Richard confirmó el romance. Dijo que Lennox le había asegurado que estaba en proceso de divorcio, que tenía dinero de su familia y que necesitaba apoyo para mantener su estilo de vida durante la separación. Pagó joyas, vacaciones y cenas caras, creyendo que ella era una mujer adinerada pasando por un mal momento. Ella me dijo que su esposo era abusivo y que su suegra quería robarle su herencia, declaró Richard sin siquiera mirar a Lennox. Me pidió dinero para poder pelear en la corte. El rostro de Lennox se volvió completamente pálido. Su abogada escribía desesperada, claramente sin haber previsto ese testimonio. ¿Sabía usted que la señora Lennox Michei estaba usando dinero de la venta de su casa matrimonial para financiar su relación? Preguntó James. No, no lo sabía. Si lo hubiera sabido, jamás hubiera participado, contestó Richard con firmeza. ¿Y cuándo terminó esta relación? El mes pasado. Mi esposa descubrió el romance y me dijo que me dejaba si no lo terminaba de inmediato. Cuando James terminó el interrogatorio, la señora Chen intentó salvar la situación. Argumentó que el romance no tenía nada que ver con la disputa financiera, que los errores personales de Lennox no cambiaban el hecho de que la demanda era excesiva. Pero la jueza Aris no parecía convencida. Cuando la abogada se sentó, la jueza se inclinó hacia adelante, revisó los papeles frente a ella y se dirigió directamente a Lennox. Señora Michei, usted niega haber firmado el pagaré donde se comprometía a devolver $40,000 a la señora Michei. No, su señoría, contestó Lennox con voz apenas audible. ¿Y niega entonces que dejó de hacer pagos durante 3 años? Las circunstancias fueron, balbuceó. ¿Y niega que usted y su esposo vendieron la casa que respaldaba ese préstamo sin pagar la deuda? En ese momento, la abogada de Lennox se levantó apresurada. Su señoría, mi clienta no era personalmente responsable de... Y siéntese, abogada, ordenó la jueza con voz firme. Y el silencio en la sala fue tan pesado que se podía escuchar hasta el roce de las plumas sobre el papel. Le estoy haciendo preguntas directas a su clienta, dijo la jueza con firmeza. Lennox parecía a punto de ponerse a llorar. Su señoría, yo no entendía las implicaciones legales. Señora Michei, usted tiene 32 años, replicó la jueza con una ceja levantada. Me está diciendo que no entendía que pedir dinero prestado significa que tarde o temprano lo tiene que devolver. No era un préstamo real, era dinero de familia, balbuceó Lennox. La cara de la jueza se endureció todavía más. Señora Michei, ¿reconoce su firma en este pagaré? Y sí, contestó en voz baja. ¿Alguien la obligó a firmarlo? No. Entonces es un préstamo real, independientemente de que fuera entre familiares. El silencio en la sala se volvió pesado. Luego, la jueza pasó al tema de la agresión. Llamaron a declarar a la señora Patterson, vecina que había presenciado todo, y también a los policías que habían llegado ese día.
Cuando la abogada Chen intentó decir que había sido solo una discusión familiar que se salió de control, la jueza la interrumpió con dureza. Consejera, una agresión es una agresión. La relación entre las partes no cambia el hecho. Después, James presentó más pruebas, estados de cuenta, recibos, transferencias. Mostró compras de joyas, tratamientos de spa, supuestas inversiones en una boutique que nunca existió. En total, más de $600,000 gastados en menos de 6 meses, y sin un solo bien tangible que lo respaldara. Su señoría, dijo James con voz firme, esto no es un caso de mala administración financiera. Esto es fraude sistemático. La señora Lennox Mitchell usó el dinero de su esposo para mantener una relación extramarital, mientras se negaba deliberadamente a cumplir con sus obligaciones legales hacia mi clienta. Cuando ambas partes terminaron, la jueza pidió un receso corto. Yo fui al baño, me eché agua fría en la cara y traté de ordenar lo que había escuchado. La magnitud de la mentira y el descaro de Lennox eran mucho peores de lo que yo misma había imaginado. Al regresar, la jueza ya tenía clara su decisión. Se acomodó las gafas, miró a Lennox y dijo con voz solemne: Señora Lennox Mitchell, en todos mis años en este estrado jamás había visto un caso tan claro de fraude financiero y manipulación. Usted pidió prestados $40,000 a la madre de su esposo, firmó un documento con condiciones específicas de pago. Y pasó 3 años evadiendo sus obligaciones mientras gastaba más de $600,000 en lujos personales y en una relación extramarital. Lennox empezó a llorar, pero la jueza no se detuvo. Y cuando fue confrontada por su conducta, usted agredió físicamente a la mujer de la que había tomado el dinero e intentó manipular al sistema legal para evadir las consecuencias. La jueza tomó sus papeles y dictó la resolución. Fallo a favor de la demandante. Señora Lennox Mitchell, queda usted obligada a pagarle a la señora Bessie Mitchell la cantidad completa de $67,000 en un plazo máximo de 30 días. De no cumplir, autorizaré el embargo de su salario y la incautación de bienes. Los sollozos de Lennox se hicieron más fuertes, pero la jueza aún no terminaba. Además, remitiré este caso a la oficina del fiscal del distrito para posibles cargos criminales de fraude. El patrón de engaño y robo demostrado aquí va mucho más allá de un simple asunto civil. La sala entera se quedó en silencio. En ese momento, todos entendimos que la farsa de Lennox había llegado a su fin. La abogada Chen se levantó de volada. Su señoría, mi clienta no tiene bienes con qué pagar esta deuda. El juez ni se inmutó. Entonces su clienta debió pensar en eso antes de gastarse más de $600,000 en joyas y tratamientos de spa. Este tribunal no va a premiar el fraude financiero con lástima. Cuando salimos del juzgado, Lennox seguía llorando en el pasillo, y su abogada trataba de calmarla. Me volteó a ver con un odio puro. Esto no se ha acabado, me escupió al pasar junto a mí. Crees que ganaste, pero esto no se ha acabado. Me detuve y la miré directo a los ojos. Por dentro yo sabía que era la última vez que le daba esa mirada. ¿De veras? Le contesté bajito. Sí, Lennox, esto sí se acabó. Se acabó desde el momento en que me levantaste la mano. 3 meses después estaba yo sentada en mi patio trasero, mirando el atardecer sobre mi jardín, cuando sonó mi teléfono. Era Terren. Mamá, tengo noticias. Arrestaron a la amiga de Lennox, la de la boutique falsa, por fraude. Resulta que Lennox no era su única víctima. Llevaba años estafando gente con inversiones falsas. ¿Y eso te ayudará a recuperar algo de dinero? Le pregunté. La verdad no creo, mamá. Ese dinero ya se perdió. Pero significa que tal vez también acusen a Lennox de fraude, si prueban que ella sabía del engaño. ¿Y tú, cómo vas? Quise saber. Mejor, mucho mejor. Encontré un trabajo nuevo. Pagan menos que en el anterior, pero es trabajo honesto. Además, sabían de mis broncas legales cuando me contrataron. Vivo en un departamentito chico, nada lujoso, pero es mío. ¿Y eres feliz? Le solté. Hubo un silencio largo. ¿Sabes qué, mamá? Creo que sí. Por primera vez en años despierto en la mañana sin pensar qué desastre económico me va a caer encima.
Ahora sé exactamente cuánto dinero tengo, cuánto debo y qué me puedo permitir. Es un alivio enorme. ¿Y los 67,000 que me debes? Pregunté con cuidado. Los estoy pagando cada mes como te prometí. Me va a tomar unos años, pero te voy a regresar hasta el último centavo. Terence, no tienes que hacerlo. Sí, mamá. Sí debo. No se trata solo del dinero. Se trata de demostrarte que soy el hombre que me criaste para ser. Cuando colgué, me quedé ahí, sentada en la penumbra, pensando en todo lo que había pasado. Ya había recuperado gran parte de mi dinero, pero lo más importante era que había recuperado a mi hijo. Mientras tanto, Lennox ya estaba enfrentando cargos criminales en 3 diferentes estados. Richard Chowthorne tenía a su esposa pidiéndole el divorcio y la mitad de todo lo que poseía. La investigación de la boutique falsa se había convertido en un caso de fraude de varios estados. Todos los que participaron en ese engaño estaban pagando las consecuencias. Yo, en cambio, estaba tranquila en mi jardín, rodeada de lo que había construido con trabajo honesto y ahorros cuidadosos. De pronto, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi no lo leo, pero algo me hizo abrirlo. Sé dónde vives. Esto no se ha acabado. Me quedé mirando la pantalla un momento, luego bloqueé el número y borré el mensaje. Lennox podía amenazarme todo lo que quisiera, desde la celda o el juzgado donde estuviera. Yo tenía cámaras, y lo más importante, ya no tenía miedo. Yo tenía seguridad, la ley estaba de mi lado y, sobre todo, tenía la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. Un año después decidí vender mi casa y mudarme a una comunidad para retirados en Arizona. El clima era cálido, el ambiente tranquilo, y había un club de jardinería, un club de lectura y vecinos que ya habían vivido mucho y que ahora valoraban las cosas simples. Me compré un departamentito con vista a las montañas. En las mañanas cuidaba mi nuevo jardín y en las tardes me la pasaba leyendo junto a la alberca. Terence me visitaba 2 veces al mes, viajando desde Chicago, donde había encontrado un buen trabajo y amigos de verdad. Nunca mencionaba a Lennox, y yo tampoco preguntaba. Hay capítulos en la vida que se tienen que cerrar por completo antes de poder empezar uno nuevo. Una tarde, mientras regaba mis rosas, mi vecina Margaret me gritó desde la barda. «Bessie, alguien toca tu puerta». Es una muchacha joven, y se ve muy alterada. Mi corazón dio un brinco, pero al dar la vuelta y asomarme al frente de mi condominio me di cuenta de que no era Lennox. Era una mujer de unos 20 y tantos, con cabello castaño y ojos cansados. «Señora Mitchell», me dijo con voz temblorosa. «Me llamo Jennifer. Sé que es raro, pero necesito hablar con usted sobre Lennox». La miré con cuidado, había algo en sus facciones que me resultaba familiar. «¿Cómo conoces a Lennox?», le pregunté. «Soy su hermana», contestó. «Y ella le ha hecho a otras familias lo mismo que le hizo a la suya». Nos sentamos en mi pequeño patio y Jennifer me contó su historia. Resulta que después de los cargos criminales en Chicago, Lennox se había mudado a Florida, usando otro nombre y un cuento inventado sobre cómo la había maltratado la familia de su exmarido. Ahora estaba comprometida con otro hombre rico, repitiendo las mismas mentiras de siempre, pidiendo dinero supuestamente para defenderse de falsas acusaciones. «He tratado de advertir a la gente», me dijo Jennifer, «pero ella es muy convincente. Hace que todos crean que es la víctima». «¿Y qué esperas de mí?», le pregunté. «Ayuda». «Usted es la única persona que ha logrado enfrentarla y ganarle. Necesito saber cómo lo hizo». Le preparé té y le conté todo, la investigación, la demanda, la importancia de documentar cada detalle y de no dejarse intimidar nunca. La clave, le dije al final, es entender que no puedes salvar a alguien de sus propias decisiones. Solo puedes protegerte tú y a los que quieres. Jennifer se quedó a cenar y platicamos hasta tarde sobre lo difícil que es enfrentarse a la manipulación familiar y lo mucho de valor que se necesita para hacer lo correcto cuando lo correcto duele. Cuando se fue, me quedé un rato en el patio, mirando las estrellas de Arizona y pensando en lo extraño que había sido el camino que me trajo hasta aquí. Un año atrás yo creía que mi vida ya estaba tranquila, estable, y nunca imaginé que mi mayor reto,
y también mi mayor victoria, todavía me esperaba. A veces las batallas más importantes son esas que nunca quisiste pelear, contra personas que nunca pensaste dañar, en defensa de principios que ni imaginabas tener que defender. Pero cuando esas batallas llegan, tienes dos opciones: pelear o rendir todo lo que has construido frente a gente que confunde tu bondad con debilidad. Yo decidí pelear. Y en esa lucha descubrí que, a mis 64 años, era más fuerte de lo que jamás hubiera creído. Mis rosas estaban floreciendo preciosas, con pétalos suaves y fragantes bajo el atardecer del desierto. Como yo, habían sobrevivido a un trasplante y ahora crecían con fuerza en tierra nueva. Entendí que hay cosas que, al ser obligadas a echar raíces de nuevo, se vuelven más resistentes. Y ahora me entra la curiosidad contigo que escuchas mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Mientras tanto, aquí en la pantalla final te dejo 2 historias más que son de las favoritas del canal, y que seguro te van a sorprender. Gracias por escuchar hasta aquí.